Hola, Gravi, constrúyete. Nuevamente nos encontramos en el curso taller Aplicación de la metodología básica de investigación en el ámbito educativo. Mi nombre es Gabriela Velasco Rodríguez y este curso taller está dirigido a asesores, académicos, investigadores científicos y especialistas en docencia. En esta lección número 2 nos ocuparemos de las fuentes de información. ¿Cuál es el objetivo específico de esta lección? Que el asesor en el ámbito educativo, al finalizar el curso taller, pues pueda diferenciar los elementos de una propuesta de investigación en el ámbito educativo en la función de selección de información para desarrollar dicha propuesta. El contenido versa sobre 3 grandes temas. El primero de ellos, que es el 2.1, abordaremos los elementos de las fichas de información o fichas bibliográficas. En el 2.2 abordaremos lo que es la definición y uso de la lectura, para que finalmente en el 2.3 nos ocupemos de lo que es la definición y características de tipos de textos académicos o científicos. Bien, para el 2.1 los elementos de las fichas de información o fichas bibliográficas corresponden a 3 tipos de fuentes. Para ello tenemos el libro. El libro se considera como elementos el autor o autores, el título del libro, el tomo o capítulo, la editorial, el año de publicación, país y edición. En cambio, en el artículo de revista es autor o autores, el título del artículo, el nombre de la revista, el año de publicación, el número o volumen y páginas del artículo. En lo que es las fuentes del medio electrónico, estaremos viendo lo que es el autor, título, empresa o institución, el URL, el año de publicación y la fecha de consulta. Bien, para poder documentar cada una de nuestras fichas de información, se te proporcionará ciertos formatos que se van a poner a tu disposición en el apartado de materiales, donde para empezar encontrarás la ficha de información de un libro. Y esta ficha, si observas, tenemos una primera columna que es elementos, la segunda que es una columna que escribe lo solicitado para cada elemento, y la tercera tiene que ver con verificar que se encuentre correctamente lo que se solicita. ¿Qué elementos estamos considerando para la ficha de información de un libro? Bueno, primero, el tema o subtema correspondiente, que corresponda obviamente al esquema general del trabajo. El segundo elemento tiene que ver con autor, que puede ser una o varias personas u organizaciones. Aquí el autor es confiable y que él o los autores estén escritos correctamente. Por otro lado, incluimos lo que es el título del libro, que se espera que esté escrito correctamente y que la información que fue consultada sea directamente la fuente original. Pero bueno, en caso de haber consultado una fuente que cita otra, pues necesitas acudir a la original. En última instancia, a citar fuentes secundarias. En caso del capítulo del libro, bueno, hay que escribir completo el capítulo del libro del cual se toma la información. Incluir la editorial, que esté escrita correctamente, el año de publicación, que corresponda con la última edición del libro. La fuente tiene 5 años o menos desde su publicación, la ciudad o región donde se registró la obra y el número de páginas del libro que se haya consultado y la edición, que indica la edición del libro consultado si es mayor a la primera edición. En la parte inferior encontrarás en cada una de las fichas de información el colocar tu nombre completo y la firma de quien la elaboró, que en este caso serías tú. Bien, ¿qué pasa en lo que es la ficha de información
de una revista científica? Bueno, comprenden los mismos elementos en cuanto a las columnas, pero con diferentes tipos de datos solicitados. Si podemos repasar juntos, bueno, en el caso del primer elemento a registrarse por parte de una fuente de información de una revista científica, hay que especificar el tema o subtema que corresponda al esquema general del trabajo, el autor, que puede ser una o varias personas o organizaciones, que el autor sea confiable y que esté escrito correctamente él o los autores. Incluir el título del artículo, que esté escrito correctamente y sobre todo, bueno, que sea una fuente consultada directamente en la fuente original. Y bueno, en caso de haber consultado una fuente que cita otra, pues necesitas acudir a la original. En última instancia, citar fuentes secundarias. El nombre de la revista, que esté escrito correctamente. El año de publicación, que corresponde al año en que fue publicado el artículo, y que bueno, que la fuente tenga 5 años o menos desde su publicación. Incluir el número o volumen correspondiente al artículo de la revista y el que esté escrito correctamente. Páginas referentes al artículo, bueno, que correspondan al intervalo de páginas que correspondan a la totalidad del artículo. Y al igual que el anterior, hay que colocar el nombre completo y la firma de quien elaboró, que en este caso serías tú. Bien, también contamos con una ficha de información de una fuente de medio electrónico. Aquí encontrarás un esquema parecido en las dos anteriores, pero cuyos elementos varían dada la naturaleza de la fuente de información que estamos revisando, que es una fuente de medio electrónico. Bien, como primer elemento, pues se coloca el tema y subtema correspondiente con el esquema general del trabajo, lo que es el autor, que puede ser una o varias personas u organizaciones, que sea confiable, que esté escrito correctamente, pero corresponda a los indicados en el sitio de web. También se incluye lo que es el título que se especifica en la página de web, que esté escrito correctamente y de preferencia que fuera consultado directamente de la fuente original. En caso de haber consultado una fuente que cita otra, bueno, necesitas acudir a la original y en última instancia, pues citar fuentes secundarias. Otro de los elementos para esta ficha de información es el nombre de la empresa, institución gubernamental o educativa, que esté escrito correctamente y que la empresa contiene en sus servidores la página de web consultada. Otro elemento es importante que es la dirección del URL, que bueno, que esté escrita correctamente sin omitir ningún carácter, como también lo que es el año de publicación, que corresponda al año en que fue publicada la información contenida en la fuente electrónica y la fuente que tenga 5 años o menos desde su publicación. Y por último, la fecha de consulta, que corresponda al día, mes y año en que fue consultada la información para el trabajo de investigación. Y bueno, al igual que las anteriores, aquí hay que colocar el nombre completo y la firma de quien elaboró, que en este caso serías tú. Bien, pasando al tema 2.2, que es la definición del uso de la lectura, pues tendríamos que tener claro primero qué vamos a entender por la definición de la lectura. Bueno, es un proceso intelectual profundo, pues que implica comprender, evaluar, reflexionar sobre las ideas expresadas por el autor en el texto. Los tipos de lectura, pues bueno, se pueden diferenciar por los niveles de compromiso y el enfoque a leer, pues esto ya depende de los objetivos del lector y del tipo de material que se está abordando. En esta ocasión reconocemos dos tipos de lecturas, que es la exploratoria y lo que viene siendo la de comprensión. Bien, viendo lo que es la lectura exploratoria, pues esta se refiere a un tipo de lectura pues un tanto superficial, rápida, que se utiliza para obtener una comprensión general del texto, identificando pues ideas principales, estructura y argumentos generales. Por otro lado, tenemos la lectura de comprensión, que implica un análisis más profundo, detallado del texto, donde el lector se sumerge para entender en profundidad los detalles, conceptos y argumentos presentados. Bien,
En esta ocasión, pues también vamos a abordar como punto 2.3 los tipos de textos académicos o científicos, que sería el narrativo, el descriptivo, el expositivo, el argumentativo y el instructivo. Bien, para ello, pues vamos a utilizar una tabla comparativa con 4 criterios muy interesantes. El primero de ellos, de intención educativa, a qué responde, cuáles son los modelos y finalmente cuáles son los tipos de palabras o características lingüísticas. Para ello, bueno, tenemos en la parte superior, de manera diferenciada, lo que es el texto narrativo, el texto descriptivo, el texto expositivo, el texto argumentativo y el texto instructivo. Bien, vamos a abordar el primer gran criterio, que es la intención educativa, que para el caso del narrativo, pues relata hechos que pasan a los personajes. En el caso del descriptivo, pues cuenta cómo son los objetos, las personas, los lugares, animales, sentimientos, situaciones, que a diferencia del expositivo, pues en el expositivo se explica, se transmite información de forma objetiva. En el argumentativo se defienden ideas y expresan opiniones, mientras que en el instructivo, pues presentan los pasos e instrucciones relacionadas con un objeto o fenómeno de estudio. Ahora bien, en el criterio de a qué responde cada uno de estos tipos de texto, en el caso narrativo, estamos viendo que está respondiendo a qué ocurre. En el descriptivo, cómo es. En el expositivo, qué y por qué es así. En el argumentativo, qué pienso o qué te parece. Y en el instructivo es cómo hacer. Ahora, ¿qué tipo de modelos encontramos en estos tipos de textos que se tienen? Bueno, el primero de ellos, en el narrativo, podemos encontrar novelas, cuentos, fábulas, noticias. En el descriptivo, guías de viaje, cuentos, novelas. En el expositivo, libros de texto, artículos de divulgación, textos científicos. En el argumentativo, artículos de opinión, críticas. Y finalmente el instructivo, pues encontramos pues de los recetarios, las indicaciones, los manuales. Finalmente, en el último criterio, que son los tipos de palabras y características lingüísticas, bueno, tenemos aquí en el narrativo, aquí como lo pueden ver, pues se apoya en los verbos de acción, a diferencia de la abundancia de adjetivos que se pueden presentar en el descriptivo. El expositivo se caracteriza por un lenguaje claro y directo, mientras que el argumentativo en verbos y expresan opinión, para que finalmente el instructivo haya un lenguaje concreto y preciso. Bien, pues bueno, aquí estamos viendo ya los 3 puntos de este lección número 2, donde pues bueno, revisamos diferentes referencias que pongo a tu disposición y gracias nuevamente por estar en esta segunda lección. Nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias.